temeré, en ti confiaré. Mi vida es solo para ti. Hoy te ofrezco mi ser, haz en mí tu voluntad, oh Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en ese sentido te quiero dar la bienvenida a esta nueva transmisión de nuestro culto. Que el Señor hable el día de hoy a tu vida y sea de bendición el mensaje de su palabra. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un culto más de la Iglesia Bautista Casa de Dios. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Queremos iniciar con una oración. ¿Me acompañas? Señor, queremos alabarte y bendecir tu nombre en esta mañana y agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento, Señor. Queremos que este culto sea de agrado para ti y que traigas bendición a nuestras vidas, que podamos gozarnos al vernos unos a otros aún a través de las redes sociales, Señor. Queremos que tú traigas paz también a nuestros corazones, Señor, y nos fortalezcas aún en medio de esta crisis. Y por todo lo que tú has hecho y lo que puedes hacer, Señor, queremos alabarte y bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hagamos esta lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Leamos. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hoy queremos darte la bienvenida. Te agradecemos que estés conectado una vez más con nosotros, o quizás sea tu primera vez. Sea como sea, es un gusto tenerte entre nosotros. Damos gracias a Dios por la tecnología que ahora nos permite estar comunicados, que nos permite estar unidos. A ti que estás en casa con tu familia, te invitamos a que mientras escuchamos el siguiente canto, abraces a los que están a tu lado. Le des gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar juntos ahora más que nunca. Bienvenido a Casa de Dios. Que el Señor te bendiga. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a pasar, el Señor lo prometió. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor.
juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a pasar, el Señor lo prometió. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Por donde quiera que esté, de al lado, donde quiera que esté, le adoro, porque su amor es tan grande como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me salvó. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Una vez más queremos interceder por nuestro mundo. Sabemos que esta pandemia está afectando a la tierra completa, pero sabemos también que toda la tierra es del Señor, que a Él le pertenece. Así que queremos orar e invocar su nombre una vez más y pedir que traiga misericordia a cada nación, pero sobre todo que cumpla su propósito en medio de esta crisis, porque sabemos que el propósito de todo esto es que la gente del mundo entero conozca que Él es Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos creado, por haber creado un lugar hermoso para vivir en él, Señor. Gracias porque tú nos das cada cosa que necesitamos, Dios. Y sabemos que tú estás en control de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Sabemos que tú eres soberano y por eso es que acudimos a ti, para pedirte, Señor, que tengas misericordia de las naciones, que de alguna manera, Dios, tú pares todo esto que está sucediendo, pero sobre todo que cumplas el propósito por el cual lo está sucediendo, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en cada una de las cosas que tú haces y queremos pedirte que este propósito sea cumplido, pero sobre todo también que tu palabra llegue a cada nación, a cada pueblo, a cada isla, donde hay gente que quizá no te conoce, Señor, que se levanten hijos tuyos, pueblos tuyos, Señor, que se levanten a proclamar tu palabra y que en medio de todo esto puedan conocer y reconocer que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza y que tú eres el único que puede traer paz aún en medio de la tormenta. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos acudir a ti. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Todo lo que está sucediendo, sabemos que los tiempos tuyos son perfectos y confiamos en ello. Ayúdanos a tener paz y esperar en ti, en tu gran misericordia, en tu gran amor para con cada uno de tus hijos y con cada creación tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Establece tu reino en nuestro corazón, tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarás
Tu gloria queremos ver, establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver, tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey, que tú eres el Rey. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr y al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Una de las formas en las que adoramos a nuestro Dios es a través de los diezmos y ofrendas. Y aún en medio de esta crisis, creo que todos hemos experimentado que Dios sigue siendo fiel. Así que te invito a que también seas fiel en entregar tus diezmos y ofrendas. Oremos en esta mañana para que el Señor provea y para que el Señor sobre todo ponga en nosotros el corazón para darle generosamente como a Él le corresponde. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque nada nos ha faltado. Te agradecemos infinitamente porque tú eres fiel, porque tú nunca cambias y aún en medio de las crisis, aún en medio de las circunstancias más difíciles podemos ver tu mano de provisión para nuestras vidas, para nuestras familias. En esta mañana queremos alabarte a través de los diezmos y ofrendas. Pedirte, Señor, que si alguno de nosotros está luchando, batallando en cuanto a la economía, tú proveas de forma abundante, Señor. Y sobre todo que pongas en nosotros ese corazón generoso para darte a ti, Señor, para dar al necesitado, para ayudar a quienes están pasando por dificultad, Señor. Queremos honrarte a través de este tiempo de diezmos y ofrendas y darte la gloria y la honra solamente a ti, porque tú eres el dueño de todo lo que tenemos, Dios, y queremos reconocerte como también nuestro proveedor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, mis hermanos. Espero que el Señor les esté bendiciendo de una manera extraordinaria durante esta situación que estamos viviendo en nuestro entorno. Y también darle gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de traer el mensaje de su palabra a través de estos medios. Como recordarán, la semana pasada el pastor estuvo hablando acerca de las características de un amor que es genuino, un amor sin fingimiento. Y nos mencionaba 3 características de este amor. Si recuerdan, nos dijo que el amor es verdadero, que es excelente y que es fiel. Si recuerdan también esa frase que repitió en varias ocasiones, la frase era la fuerza que necesitamos. Y ese es el lema que repetía una y otra vez porque es el lema de la serie de predicaciones que vamos a estar teniendo durante los próximos domingos, la fuerza que necesitamos. Y él específicamente hablaba acerca de la fuerza que necesitamos. Viene de un hermano que no te deja atrás. Y fue de mucha bendición aprender acerca del amor que no te deja atrás, del hermano que no te deja atrás. Saben, en la microbiología existe un campo de estudio que se enfoca especialmente en un grupo de seres vivos que, pues, en el cual nosotros estamos también interactuando, y estos tienen diversos nombres. Uno de ellos se llaman parásitos. Los parásitos viven en cualquier parte, inclusive los tenemos o los podemos llegar a tener en nuestros cuerpos. Son aquellos que viven a costa de la vida de otro, es decir, que le están robando la vida al otro. Y saben, nosotros también tenemos ese tipo de seres en nuestro organismo que están viviendo a costa de nuestra propia vida. Hay otros insectos un poquito más grandes, los cuales se prenden al animal o a un ser vivo y le están robando la sangre, y esos también se les considera parásitos porque están viviendo a costa de la vida de otros. Pero también existen otros microorganismos que viven a través de la simbiosis, no de la parasitosis. Estos conviven entre sí, viven juntos y no se afectan el uno al otro, sino que viven uno ayudando al otro, se benefician entre ellos. Esto es muy interesante y más adelante vamos a ver por qué es interesante todo esto. Y el apóstol Pablo ha estado tratando durante toda la carta a los romanos acerca de lo que es el evangelio, de cómo el Señor nos ha llegado a redimir a través el sacrificio de Jesús. Y les ha enseñado cosas muy importantes. Pablo, a través de su escrito, les ha dicho doctrinas muy importantes, enseñanzas muy profundas. Pero llega el capítulo 12, en donde empieza a aplicar toda esa doctrina que les ha enseñado. Les empieza a decir de qué manera hay que vivir el evangelio que él les había hablado. Y si recuerdan, el versículo 1 del capítulo 12 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, no un sacrificio vivo, un sacrificio muerto, sino un sacrificio que tiene vida. Y luego dice que podemos presentarle nuestra vida en sacrificio, transformando nuestra mente, trayendo una mente renovada, no una mente reprobada. Y eso es muy interesante también. Luego el apóstol nos lleva hasta el versículo 9 y nos dice acerca de las características del amor. El amor debe de ser sin fingimiento. Como decía el pastor la semana pasada, debe de ser genuino. Debe de aborrecer lo malo. Y luego en el versículo 11 nos dice cómo se expresa ese amor genuino. Le voy a invitar a que juntos leamos la palabra de Dios ahí en Romanos 12, los versículos 11 hasta el 13. La palabra de Dios dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y la intención de este mensaje es que aprendamos a convertirnos en personas no que viven a costa de los demás, más bien que nos convirtamos en ese hermano que dará fortaleza a los demás. ¿Recuerda la frase que el pastor nos repitió una y otra vez?
La fuerza que necesitamos viene de un hermano que no te dejará atrás. Y hoy quiero que aprendamos juntos a cómo ser ese hermano que no deja atrás a los demás. Y para aprender a ser un hermano que no deja atrás a los demás, vamos a respondernos a una pregunta muy importante. ¿Cómo debe expresarse el amor sin fingimiento? La semana pasada vimos características. Hoy vamos a ver cómo se expresa ese amor sin fingimiento. La primera característica de cómo se expresa el amor genuino o el amor sin fingimiento es que se expresa con esfuerzo. Y debemos aprender que muchas cosas en la vida pues no son gratis y requieren mucho esfuerzo. Y el apóstol nos está diciendo que el amor ágape, el amor del que nos hablaba el pastor la semana pasada, pues requiere esfuerzo. No es automático, no viene por default, no viene como en un paquete que compramos y ahí viene adentro. Ya creí en Jesús, ya voy a la iglesia y en automático ya sé lo que es el amor, ya sé amar a los demás. No. En ocasiones necesitamos esforzarnos por eso, porque no viene automáticamente. Y Pablo dice que el amor debe de ser real, debe de ser verdadero. Y en el verso 11 nos dice que debe de ser con diligencia. Y esa palabra diligencia quiere decir esfuerzo, algo que se hace con esfuerzo, que se hace con esmero. Como parte de nuestro sacrificio al Señor, debemos de esforzarnos en lo que se requiere. Tenemos que esforzarnos por demostrar ese amor que el Señor tuvo para con nosotros y que ahora nosotros vamos a tener para con los demás. Es muy interesante porque esto quiere decir también que existen muchas otras cosas en nuestro alrededor que no requieren nuestro esfuerzo, que no requieren esa diligencia con la que el Señor nos manda a amar. Hay que saber diferenciar entre las cosas que sí requieren esfuerzo y las que no. Y hay un ejemplo en la Biblia que nos menciona acerca de esas cosas que no requieren el esfuerzo porque son intrascendentes o porque no son importantes. Y es el ejemplo que vivía la iglesia de Corinto. Cuando Pablo les escribe, la iglesia estaba pasando por una situación bien complicada. Se estaban peleando porque unos se creían más importantes que otros, porque unos pensaban que tenían un liderazgo más fuerte que otros, o porque otros habían conocido a Pablo y habían sido discipulados por Pablo, y otros empezaban a compararse los unos con los otros. Y la realidad es que se estaban olvidando de lo esencial. Y lo esencial es el amor. Y ellos habían puesto de lado esto. El amor une, el amor no divide. Y si tus motivaciones para hacer lo que estás haciendo o lo que quieres hacer no vienen del amor, entonces estas cosas se vuelven intrascendentes. Pierden totalmente la importancia. Por eso Pablo dice que lo que no viene del amor viene a terminar como algo que no es nada. Algo que es como un sonido que solamente está ahí, pero que no tiene ningún beneficio para los demás. Entonces el amor se expresa con esfuerzo. Pero ¿de qué manera se expresa ese esfuerzo? Bueno, el apóstol Pablo dice que el amor debe de ser con diligencia, pero no perezoso. Y la idea de esa palabra perezoso tiene que ver con que el amor no se vuelve una molestia. También tiene que ver con que no causa molestia. Es decir, que cuando queremos hacer algo, no lo hacemos con desagrado, sino lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido amor para con nosotros y nosotros podemos amar a los demás por esa capacidad que Él nos ha dado a nosotros. No dejando de lado la prioridad que tiene esto, sino dándole ese sentido de urgencia que tiene la palabra. Dice, con diligencia, con esfuerzo, con esmero, tiene ese sentido de urgencia. Sin embargo, la palabra perezoso quiere decir que como es una molestia, no queremos hacerlo. Lo vamos dejando de lado, lo vamos posponiendo. Entonces ya no lo hacemos con tantas ganas. Y Pablo nos dice que el amor genuino se esfuerza y no le causa molestia hacerlo. Y otra característica también que habla acerca de ese esfuerzo es que se esfuerza en servir al Señor.
porque dice Pablo que en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y es muy interesante porque la palabra ferviente viene de la misma palabra que nosotros usamos para hervir, como cuando pones a hervir el agua y empieza a efervecer las burbujas de oxígeno. De igual manera tiene la idea, la palabra ferviente, algo que está muy entusiasmado. ¿Por qué? Pues porque ha conocido al Señor. Fervientes en espíritu, y esa efervescencia se traduce en servicio al Señor. Entonces, el amor que se esfuerza, el amor que se expresa a través del esfuerzo, es un amor que le da sentido de urgencia a las cosas. Es un amor que no le molesta hacer lo que tiene que hacer, pero también es un amor que tiene bien enfocado, que sirve al Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro amor se va a expresar a nuestros hermanos cuando nosotros nos esforzamos por demostrarle el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿De qué otra manera se expresa ese amor sin fingimiento, el amor genuino? Se expresa a través de la esperanza. El amor se expresa con esperanza. El versículo 12 gira en torno a la esperanza completamente. La esperanza es el recurso más valioso que nosotros podemos llegar a tener, porque nuestra esperanza descansa en aquel que tiene el futuro en sus manos. Nuestra esperanza no descansa en lo que podrían decir los demás, descansa en lo que Dios dice de nosotros. Y eso es algo muy importante porque vivimos conforme a lo que creemos, vivimos conforme a nuestras propias convicciones. La Biblia en 2 Corintios 4:13 nos dice lo siguiente: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Y eso quiere decir que conforme el salmista y posteriormente Pablo depositaron su fe en Dios, en base a eso actuaron. Y no podemos decir que primero brincamos a una parte y luego la otra, sino primero es una y luego la otra. Sería como si le decimos a Dios, Dios, primero dame para luego tener confianza en ti. Eso ya no es fe, eso se convierte en conveniencia. Yo estoy contigo porque me puedes dar. Yo creo en ti porque me puedes proveer. Entonces eso ya no es confianza, eso ya no es fe. Entonces vemos que la fe se convierte en algo fundamental en nosotros. Algo muy importante. Es ahí donde podemos ver que la esperanza es la cuestión más importante de nuestra vida. Porque habla de nuestra propia convicción. Y también habla de nuestro propio estilo de vida. Podemos revisar cómo estamos viviendo. Podemos revisar qué es lo que estamos haciendo. Cómo estamos actuando. Y si estamos actuando de una manera en la cual no es agradable, es porque tal vez no tenemos tanta fe como creemos. A lo mejor no hemos depositado completamente nuestra fe en el Señor. Está en cualquier otra parte menos en Él. Puede estar en tus inseguridades. Puede estar en tu trabajo. Tu esperanza, tu confianza puede estar puesta en el resultado de algo. Puede estar en cualquier otra parte menos en Dios. Y eso es muy, muy, muy importante. En una ocasión estaba una persona que vivía en un internado. Y pues obviamente cuando vives en un internado los recursos son muy limitados. Entonces no puedes comer lo que tú quieras, sino comes lo que hay en el internado. Y recuerdo que en esa ocasión a esa persona le tocó orar por los alimentos. Y estuvo dándole gracias a Dios porque Él había provisto todo. Señor, gracias porque nunca nos ha faltado nada. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y estaba hablando de todo eso. Y de repente, cuando él termina la oración, llega el plato de comida. Y nos habían servido frijoles con arroz. Entonces empezó a decir, otra vez arroz. ¿Por qué arroz? No, hombre, estos frijoles ni sabor tienen. Y empezó a quejarse por la comida que había. Y es algo muy interesante porque le acababa de dar gracias a Dios por el alimento. Y luego se estaba quejando por la comida. Si se fijan, en muchas ocasiones decimos que tenemos la confianza puesta en el Señor,
pero por lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que estamos hablando, la manera en que estamos actuando, entonces eso saca a relucir que realmente no estamos viviendo para el Señor. Eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque nuestra fe podría estar dependiendo de otra cosa y no de lo que Dios nos esté dando. Hoy podemos estar contentos de que Dios nos provee de todo, pero a la vez podemos estar enojados porque Dios no provee lo que yo quiero. Dios me puede dar un trabajo, pero no me da el trabajo que yo quiero. Y gracias, Dios, porque me diste el trabajo que tengo, pero hubiera estado mejor que me dieras el trabajo que le diste a aquella otra persona. Señor, gracias porque me provees de un vehículo, pero hubiera estado mejor que mi vehículo fuera un poquito más nuevo. Señor, gracias por esto, pero hubiera estado mejor lo otro. Y tenemos guardados esos sentimientos que nos distancian del Señor. Entonces, eso no es tener confianza o tener fe en Dios. Eso es tener confianza en las cosas. Eso es querer controlar a Dios y decirle de qué manera me debe de bendecir. El pasaje nos dice también que la esperanza tiene algunas implicaciones bien directas en nuestra vida. Y esto es que la esperanza produce gozo en nosotros. Cuando nuestra esperanza descansa realmente en Dios, entonces el resultado es gozo. No lo digo yo, así lo dice la Escritura, así lo dice la Biblia, teniendo en cuenta que el gozo no es un sentimiento, no depende de las circunstancias, más bien es una decisión. El gozo es algo que elegimos. Déjame explicárselo con un ejemplo que le aprendí a mi papá hace algunos años. Él fue carpintero durante su vida laboral y en una ocasión llegó alguien a la casa y tocó la puerta y mi papá salió. Era una persona que le decía que tenía un trabajo urgente de carpintería y le decía que necesitaba que lo ayudara. Entonces mi papá pues dijo, sí, presto para el trabajo, agarró su herramienta y se fueron a un lugar muy cerca de la casa de mis papás. Llegaron a un lugar donde vendían comidas. Entonces mi papá dejó su herramienta y estaba preparado para empezar a trabajar. El hombre entró a la cocina y duró unos momentos ahí. Entonces salió y le pregunta a mi papá, señor, ¿trae un nivel? Una herramienta para poner las cosas derechas. Le dice, ¿trae nivel? Y mi papá le dice, no lo traigo. Y dice, es que lo vamos a ocupar. Y mi papá, pues como la casa estaba como a unos 5 minutos aproximadamente, le dice, déjeme voy por él rápido. Mi papá dejó la herramienta y se fue por el nivel. Cuando regresó, ya no había herramienta y ya no estaba la persona. Entonces se acercó con el encargado del lugar y le dijo, oye, ¿dónde está el señor que está trabajando? Y el encargado le dice, aquí no están haciendo ningún trabajo. Y dice, ¿cómo no? Yo acabo de venir con una persona que entró inclusive hasta acá. Y dice, sí, vino una persona y se metió hasta la cocina. De hecho, lo tuvimos que correr porque no debe de meterse a la cocina. Pero no está haciendo ningún trabajo aquí. Entonces mi papá cayó en cuenta que lo habían engañado y le habían robado su herramienta. Una herramienta muy costosa, por cierto. Entonces, él regresó a la casa y yo venía regresando del trabajo y me dice, hijo, ¿qué crees? Y pues yo no sabía qué era lo que había pasado. Me dice, pues me acaban de robar. Y yo me sorprendí y le pregunté, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y ella me dice, no, pues una persona vino y hizo esto y lo otro. Y honestamente me dio mucho enojo. Me enojó bastante porque yo he visto todo lo que le costó a mi papá hacerse de su herramienta, cómo la cuidaba y pues cómo la usaba para traer el recurso a la casa. Pero mi papá tenía una sonrisa. Y no sé qué me daba más enojo, si mi papá sonriendo por la situación o por el que se había robado la herramienta. No me aguanté y le dije, ¿cómo puedes estar tan tranquilo en una situación así como esta? A lo que mi papá solamente me contestó y me dijo, hijo, yo sé en quién he confiado. Y si Dios permitió esto, Él tiene todo en sus manos. Eso, mis hermanos, eso me ha marcado hasta el día de hoy y lo recuerdo con mucho aprecio. Es un tesoro en mi corazón. Porque aunque la situación era difícil, mi papá eligió estar gozoso. Pero ese gozo no venía
en automático, sino ese gozo venía porque él tenía bien puesta su esperanza. Si tú tienes bien puesta tu esperanza, eso traerá gozo a tu vida. Recordando un poquito en lo que la Biblia dice acerca del gozo, nos resalta lo que Pablo dice en Gálatas, que el gozo es un fruto del Espíritu. Es decir, que es como una cadena, en donde tú tienes una relación cercana con el Señor, conoces más el amor del Señor, experimentas más el amor del Señor. Eso trae esperanza a tu vida y esa esperanza produce un gozo profundo en tu vida. Eso no viene en automático. Tienes que buscar al Señor y conocerle cada vez más. Otra manera en que se expresa la esperanza, ya vimos que es a través del gozo, ahora vemos que la esperanza trae aliento en las dificultades. Y Pablo continúa diciendo, añadiendo a todo su discurso, y ahora dice sufridos en la tribulación. Y esto de sufridos en la tribulación no quiere decir el hacernos las víctimas, el decir, ay, a mí me pasa todo, ay, ¿por qué me mandas esto? No, sino más bien lo que Pablo está diciendo es que debemos de tener aliento en las dificultades, debemos de tener plena convicción de que nuestra fe descansa en el Señor. Tenemos que tener ese ánimo en medio de las dificultades. Y esto porque tenemos plena confianza de las cosas que estamos viviendo. Estas tienen un propósito, cumplen un propósito y ese propósito es el que Dios les ha otorgado. Grábate bien esto. Dios nunca te va a dar una prueba más allá de lo que el mismo propósito de Dios le ha dado a esa prueba. Es decir, ninguna prueba va a ir más allá de lo que es el plan de Dios. Y podemos estar tranquilos por eso, porque la confianza que tenemos descansa plenamente en que el Señor tiene sus propósitos y Él va a cumplirlos. Y si tenemos bien puesta nuestra confianza en eso, podemos descansar y podemos tener plena convicción de que, aunque la situación sea complicada, tenemos la esperanza de que Dios tiene un propósito pleno para eso. Otra manera en que se expresa la esperanza es que motiva la oración. Ya vimos que da gozo, ya vimos que alienta en las dificultades. Ahora vemos que nos motiva la oración. Y Pablo continúa diciendo que la esperanza nos hace ser constantes en la oración. Es decir, que nos lleva a orar cada vez más y más. Y esto es importante porque el amor que no es fingido, el amor genuino, ora más. Y eso es algo muy importante, muy, muy importante, porque oramos en base a la esperanza que tenemos, no en base a las necesidades que tenemos. Podemos orar en base a las necesidades, pero es mejor orar en base a la esperanza que tenemos. Existen muchos tipos de oración, pero las dos que más recurrimos son orar por nuestras necesidades, pero también orar porque tenemos esperanza. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a ti a orar? Puede ser que te esté motivando el orar por lo que necesitas, y no está mal, pero también debe de moverte a orar cada vez más la esperanza que tenemos en el Señor. Oramos porque creemos en las promesas de Dios. Oramos porque tenemos plena confianza en el Señor. ¿De qué otra manera se expresa el amor genuino o el amor sin fingimiento? Ya hablamos de que el amor se expresa con esfuerzo. Ya vimos también que se expresa a través de la esperanza. Pero ¿de qué otra manera se expresa? Pablo nos dice que el amor se expresa con acción. Y nos lo dice en el versículo 13, que debemos de participar en las necesidades de los santos, procurando las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Eso es acción. Pablo nos está diciendo que el amor se expresa en acción. Y esa frase nos hace recordar lo que Santiago nos decía acerca de la fe, que la fe sin obras es muerta. Es decir, una fe que no actúa es una fe que no tiene vida.
Una fe que no hace acción, que no tiene acción, esa no es fe. Se ha vuelto en cualquier otra cosa menos en fe. Pero ¿cómo podemos poner en acción el amor? Ese amor sin fingimiento. Pues Pablo mismo nos los dice. Dice que debemos de procurar las necesidades de los santos. Y es bien interesante porque esto es tener en común las necesidades. Podemos procurar a los hermanos, procurar a la gente que tiene necesidad. Ellos van a notar el amor que el Señor ha tenido para con nosotros. ¿Sabes las necesidades que tienen los de tu alrededor? ¿Sabes las necesidades que los de la congregación tienen? Doy gracias a Dios porque hay un ministerio que se preocupa por las necesidades de los demás. Eso es algo que es muy valioso, pero puede ser también muy cómodo, pues porque alguien más está haciendo cargo de eso, ¿verdad? Y como alguien más está haciendo cargo de eso, a lo mejor yo ya no me preocupo tanto. Bueno, eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que debemos de procurarlo. Esto es buscar en la necesidad. Y luego dice que debemos de estar practicando la hospitalidad. Y la hospitalidad era algo muy común entre los judíos. Los judíos abrían sus casas para recibir a los viajeros, a los demás judíos que iban avanzando en su camino y tenían necesidad de un lugar en donde hospedarse, y ellos podían hospedarse en la casa de sus paisanos. Pero las otras culturas no tenían esa práctica, por lo cual Pablo les dice que debe de ser algo que deben de seguir haciendo. Sin embargo, eso tiene implicaciones también muy interesantes, porque probablemente vendría alguna persecución, probablemente vendrían dificultades y los hermanos tendrían que huir de sus casas, tendrían que salir corriendo. Y en aquel entonces no había hoteles o no eran recibidos en hoteles, tenían que hospedarse muchas veces escondiéndose en tabernas, en lugares de mala reputación, porque no lo recibían en cualquier lugar. Entonces Pablo les dice, practiquen la hospitalidad. Muchas veces tenían que buscar esos lugares porque la gente no los quería recibir. Por eso es importante el practicar la hospitalidad. Y en nuestros días, tal vez no tengamos la necesidad así, tal cual, de hospedar a alguien por persecución. Pero sería un buen ejercicio el pensar, ¿en qué forma puedo procurar a los demás para conocer sus necesidades? Sería interesante responder a la pregunta, ¿de qué manera puedo practicar el amor con mis hermanos? ¿Cómo puedo expresarles el amor a mis hermanos? Si tú haces estas preguntas y se las enseñas a Dios y le muestras estas preguntas a Dios, créeme que te va a sorprender en la manera en que te va a responder. Conociendo a diferentes siervos de Dios, misioneros sobre todo, nos dimos cuenta de un problema que solo se da en ciertas partes, en ciertos lugares, y nuestro contexto es uno de ellos. Se nos enseñó que si tus pasos no pueden ir tus pesos, ¿sí? Es decir, que si tú no puedes hacer algo, puedes dar para que se haga. Y esto es bueno, dar es bueno. La Biblia nos exhorta a ser generosos. Sin embargo, se cambió en una práctica demasiado cómoda, en donde ya no es doy porque yo no puedo ir, sino es más fácil dar porque no requiere que yo vaya. Y eso se volvió algo pues muy común en nuestro contexto, muy cómodo. Ya no nos interesa ir, sino que es más fácil dar. Sin embargo, Pablo nos dice que no siempre demos en cuestiones económicas, sino que también vayamos, hagamos, que procuremos por las necesidades de los demás. ¿Y esto por qué? Porque hay bendición en dar, pero hay más bendición en hacer. Hay cosas muy valiosas, el dinero es muy valioso, pero hay cosas más valiosas que el dinero, como lo es, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es mucho más valioso.
A lo mejor yo no tengo la mejor casa, pero puedo recibir a alguien, puedo hacerlo sentir en su casa. Y eso es lo que Pablo quiere, que el amor se exprese buscando las necesidades de los demás, proveyendo para las necesidades de los demás, pero también buscando de una manera práctica, de una manera visible, en la que nosotros podamos dar para esa necesidad. ¿Cómo debe de expresarse el amor genuino o el amor sin fingimiento? En acción, con hechos y no solamente con palabras. Ya para terminar, mis hermanos, recordando la pregunta que nos hacíamos en un inicio, ¿cómo debe de expresarse el amor sin fingimiento? Debe de expresarse con esfuerzo, porque el servicio al Señor es así, con esfuerzo. Debe de expresarse con esperanza, esa esperanza que produce gozo, esa esperanza que nos alienta en las dificultades, esa esperanza que nos motiva a orar más. También debe de expresarse el amor con acción, teniendo parte en las necesidades de los hermanos y actuando cuando sea necesario. Recuerda, en la microbiología existen muchos campos de estudio. Vimos a los parásitos, vimos a los que viven por simbiosis, pero existe un tercer grupo de seres vivos que se les conoce como comensales o el comensalismo, donde uno de los seres otorga beneficios al otro sin esperar nada a cambio. Él no se ve beneficiado, tampoco se ve perjudicado, él simplemente da. Es decir, que solamente está para dar y no para recibir. No recibe nada a cambio. La fuerza que necesitamos viene de un hermano que expresa el amor genuino. Mi invitación el día de hoy es a que te vuelvas ese hermano que no deja atrás a los demás. A que des, a que te des sin esperar nada a cambio. Mi hermano, hay muchas maneras de expresar el amor. Hay muchas maneras en que nosotros podemos ayudar y motivar a los demás, no dejándolos atrás. ¿Cómo Dios te está hablando el día de hoy? ¿Qué es lo que necesitas ajustar para poder expresarle el amor a los hermanos? Te invito a que inclines tu rostro y te invito a que oremos. Dios, gracias Señor, por la bendición que nos das de conocer tu amor. Gracias porque tu amor es genuino y es sin fingimiento. Y ahora, Padre, nos pides que nuestro amor sea de la misma manera. Enséñanos, Dios, a esforzarnos en lo que requiere, Señor, esfuerzo. Poder diferenciar lo que requiere esfuerzo y lo que no lo requiere. Dios, te ruego que nos ayudes a poder, Señor, tener plenamente confianza en esa esperanza que tenemos. Dios, que podamos vivir con gozo en esa esperanza, que podamos motivar a los demás en medio de las dificultades, Señor, y que oremos cada vez más porque tenemos plena confianza en las promesas que tú nos has dado. Y Dios, que nuestro amor se traduzca en acción, se traduzca en cosas que podamos hacer por los demás y en beneficio de los demás. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias porque el día de hoy nos enseñas que podemos hacer mucho para beneficiar a nuestros hermanos y no dejarnos atrás. Gracias, Dios, porque hoy puedo ser ese hermano que no deja atrás a los demás. Y también hay hermanos que no me dejarán atrás a mí. Te agradezco, Dios, por tus hijos, por tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Que el Señor nos enseñe cada día a ser un instrumento de su amor y de impacto para este mundo. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos a una transmisión más. Confiamos en que lo visto será de bendición para tu vida. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que podamos seguir en contacto en este tiempo de cuarentena. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta luego!